Damián Montenegro observaba el perfil nocturno de Manhattan desde el ventanal de su penthouse en la Quinta Avenida, pero la vista no le provocaba nada. A sus 45 años, era el único heredero del Imperio Montenegro, un conglomerado financiero que aplastaba a sus competidores con la misma frialdad con la que él miraba el mundo. Sostenía en su mano una solicitud de donación impresa en papel barato. Las letras suplicantes del Refugio de la Esperanza le parecían un insulto. ¿Por qué los fracasados siempre esperaban que los exitosos pagaran por sus errores? Tomó su teléfono y marcó el número del refugio, su rostro endurecido en una máscara de desprecio. Del otro lado, una voz calmada y algo cansada respondió: «Refugio de la Esperanza, habla Mateo. ¿En qué puedo servirle?» Damián no se molestó en presentaciones. «Hablo en nombre de Damián Montenegro. He recibido su patética solicitud», espetó, su tono cortante como el cristal. «Mi respuesta es no. No pienso financiar la pereza. Si esa gente quisiera una vida mejor, trabajaría en lugar de extender la mano. Dígales que busquen un trabajo». Hubo un silencio del otro lado, solo el murmullo lejano de voces que se oía de fondo. Mateo, el director del refugio, finalmente respondió, su voz firme a pesar de la humillación. «Señor Montenegro, la gente aquí no es perezosa, solo ha tenido mala suerte. Una mano amiga es todo lo que necesitan». Damián soltó una risa seca y cruel. «La suerte es para los perdedores», dijo antes de colgar. Se sirvió un whisky, sintiéndose satisfecho, sin saber que el destino estaba a punto de usar sus propias palabras para destrozar su mundo. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Se sentó en su sillón de cuero italiano, contemplando un retrato al óleo de su difunto padre, Ricardo Montenegro. Siempre lo había considerado un hombre débil, un sentimental que hablaba de compasión y segundas oportunidades. Damián se enorgullecía de ser su opuesto, implacable, pragmático y libre de las ataduras de la emoción. Su padre había muerto hace un año, dejándole un imperio, pero también un legado de valores que Damián había rechazado sistemáticamente. Para él, la compasión era una debilidad que el mercado no perdonaba, y la caridad un ejercicio inútil. El nombre Refugio de la Esperanza le provocaba una repulsión particular. La esperanza era una ilusión para los débiles, y él, Damián Montenegro, era cualquier cosa menos débil. No podía imaginar que la sombra de su padre y su misterioso pasado estaban a punto de regresar para darle la lección más dura y dolorosa de su vida. Su desprecio era una armadura, pero una verdad oculta estaba a punto de perforarla. Al día siguiente, en la gélida atmósfera de su oficina en Wall Street, Damián se sumergió en el trabajo, intentando borrar el desagradable incidente del refugio. Pero una sensación extraña lo inquietaba. La voz de aquel hombre, Mateo, resonaba en su mente con una calma que lo descolocaba. ¿Cómo podía alguien mantener la dignidad después de ser humillado de esa manera? Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por darle importancia. Fue entonces cuando su secretaria personal entró con una expresión de incertidumbre. «Señor Montenegro, hay un hombre aquí que insiste en verlo. Dice que es un asunto relacionado con su padre, el señor Ricardo Montenegro. Su nombre es Ricardo Vargas». Damián frunció el ceño. No recordaba a ningún Ricardo Vargas en los círculos de su padre. «No tengo tiempo para esto. Que pida una cita», ordenó Damián, volviendo la vista a sus monitores. Su secretaria vaciló. «Señor, él dice que es el investigador privado que su padre mantuvo en nómina durante más de 30 años y afirma tener el informe final que su padre le encargó antes de morir». La mención de un investigador privado captó la atención de Damián de inmediato. ¿Su padre? ¿Un detective privado? ¿Por 30 años? ¿Qué secreto podía ser tan importante como para requerir una discreción tan prolongada? La curiosidad, una emoción que raramente se permitía, comenzó a picarle. «Hazlo pasar», dijo, reclinándose en su silla, su mente acelerada tratando de encontrar una explicación lógica. No había nada en la vida de su padre que sugiriera un misterio de esa magnitud. Ricardo Vargas entró en la oficina.
Era un hombre de unos 60 años, de aspecto pulcro y mirada penetrante, que no parecía impresionado por el lujo que lo rodeaba. Llevaba un maletín de cuero desgastado que colocó sobre su regazo. «Señor Montenegro, gracias por recibirme», dijo con voz grave. «Su padre fue mi único cliente durante 3 décadas. Me encomendó una tarea muy personal, una búsqueda que fue la obsesión de su vida. Antes de morir, me hizo prometerle que, si él no lograba completar su misión, le entregaría a usted el informe final. Creía que usted tenía derecho a saber la verdad». Damián lo miraba con una mezcla de escepticismo y una creciente ansiedad. ¿La obsesión de su vida? Él creía conocer a su padre, pero las palabras del investigador pintaban la imagen de un hombre completamente diferente, uno con un secreto profundo y doloroso. Mientras Damián Montenegro se enfrentaba a un misterio, a kilómetros de distancia, en un barrio humilde de Brooklyn, Mateo luchaba contra una realidad muy diferente. El Refugio de la Esperanza era un edificio viejo y desgastado, pero para las más de 100 personas que dormían allí cada noche, era el único santuario en un mundo que les había dado la espalda. Mateo, a sus 42 años, era el alma del lugar. Conocía cada historia, cada nombre, cada herida. La llamada de Damián lo había golpeado, no por el insulto personal, sino por la desesperanza que representaba. Los fondos se estaban agotando, el invierno se acercaba y la negativa de una donación tan grande significaba que tendría que empezar a rechazar gente. Esa mañana, caminaba por el comedor comunitario mientras repartía el desayuno, avena caliente y pan donado por una panadería local. Vio a una madre joven acunando a su bebé, a un anciano veterano de guerra con la mirada perdida, a un adolescente que había huido de un hogar abusivo. No eran perezosos, como había dicho Montenegro, eran sobrevivientes. Eran personas que habían sido aplastadas por enfermedades, despidos, deudas o simplemente por la mala suerte. Mateo se sentó junto al veterano, un hombre llamado Samuel. «¿Cómo estás hoy, Samuel?», preguntó con genuino interés. El hombre levantó la vista y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Mejor, gracias a ti, Mateo. Al menos aquí dentro no soy invisible». Esas palabras eran el combustible de Mateo. A pesar del golpe financiero, se negaba a rendirse. Después del desayuno, reunió a su pequeño equipo de voluntarios. «Sé que la llamada de ayer fue desalentadora», comenzó, su voz resonando con una calma inquebrantable. «Pero no podemos dejar que la arrogancia de un hombre nos derrote. Estas personas confían en nosotros. Hoy saldremos y buscaremos en otra parte. Hablaremos con pequeños negocios, con iglesias, con quien sea que nos escuche. No nos rendiremos». Su energía era contagiosa. Los voluntarios, aunque cansados, asintieron con determinación. Mateo no tenía una fortuna millonaria, pero poseía una riqueza diferente, una compasión infinita y una fe inquebrantable en la humanidad. No sabía que su vida, construida sobre el sacrificio y la humildad, estaba a punto de conectarse de la forma más extraña posible con el hombre que lo había despreciado. De vuelta en el rascacielos de Wall Street, el aire en la oficina de Damián se sentía pesado. El investigador privado, Ricardo Vargas, abrió su maletín y extrajo un sobre grueso y amarillento, sellado con lacre. Se lo entregó a Damián. «Su padre me pidió que le explicara el contexto antes de que lo abriera», dijo Vargas, sus ojos fijos en el millonario. «Esta búsqueda comenzó mucho antes de que usted naciera. Cuando su padre era joven, antes de conocer a su madre, se enamoró profundamente de una mujer de una clase social muy diferente a la suya. Su familia, los Montenegro, de esa generación, se opuso ferozmente a la relación. La consideraban indigna». Damián escuchaba con una creciente sensación de irrealidad. La historia sonaba como el guión de una telenovela barata, no como la vida de su pragmático y reservado padre. «¿Y qué pasó con ella?», preguntó, tratando de mantener un tono de indiferencia, aunque por dentro la intriga lo carcomía. «La obligaron a terminar la relación», continuó el investigador. «Pero para cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Ella estaba embarazada. Tuvo al niño en secreto y la familia Montenegro lo obligó a darlo en adopción, amenazándola con destruir su vida y la de su familia si alguna vez intentaba contactar a su hijo o a su padre. Ricardo nunca dejó de buscarlo. Se convirtió en la única misión de su vida». El peso del sobre en las manos de Damián pareció aumentar. Su padre,
El hombre que él recordaba como débil y distante había vivido una tragedia de amor prohibido, un drama secreto que había durado toda su vida. Se sentía como si estuviera invadiendo la intimidad más profunda de un extraño. Mi padre nunca me dijo nada de esto, susurró Damián, más para sí mismo que para el investigador. Vargas asintió con tristeza. Él cargó con esa culpa solo. Creía que había fallado como padre, 2 veces. Primero, por no poder proteger a su primer hijo, y segundo, por no ser capaz de conectarse con usted por el peso de ese secreto. Dentro de ese sobre, señor Montenegro, está el resultado de esa búsqueda. Está la respuesta que su padre encontró justo antes de morir. Con manos temblorosas, Damián rompió el sello de lacre. Dentro del sobre había varios documentos. El primero era una colección de cartas de amor, escritas con la caligrafía elegante de su padre, dirigidas a una mujer llamada Elena. Las palabras estaban llenas de una pasión y una ternura que Damián jamás había asociado con él. Luego sacó una fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Mostraba a un joven Ricardo Montenegro abrazando a una hermosa mujer de sonrisa radiante. Era Elena. Debajo de la foto había un certificado de nacimiento. Damián leyó el nombre del niño, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Nombre: Mateo. Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1983. Sin apellido del padre. Una sensación helada recorrió la columna de Damián. Mateo, el mismo nombre que el director del refugio. No, era imposible, una coincidencia absurda. Miró a Vargas, buscando una negación, una explicación que desmintiera la terrible sospecha que empezaba a formarse en su mente. El investigador lo miraba con compasión, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por su cabeza. Su padre lo encontró, señor Montenegro, dijo Vargas en voz baja, pero cada palabra cayó como un martillo sobre el silencio de la oficina. Después de décadas de pistas falsas y callejones sin salida, finalmente lo localizó hace poco más de 1 año. Vargas hizo una pausa, dejando que la tensión alcanzara su punto máximo. El director del Refugio de la Esperanza, el hombre con el que habló ayer. Mateo es su medio hermano. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El mundo de Damián se hizo añicos. El aire abandonó sus pulmones. La imagen del rostro cansado pero digno de Mateo se superpuso con la del bebé en el certificado de nacimiento. Su hermano, el hombre al que había humillado, al que había llamado perezoso y fracasado, era su propia sangre, el hijo perdido que su padre había buscado toda su vida. La crueldad de sus propias palabras lo golpeó con la fuerza de un huracán. Se levantó de su silla, tropezando hacia atrás, su rostro pálido como el de un fantasma. La inmensa fortuna, el imperio, el poder, todo se desvaneció en la insignificancia. En ese instante, solo existía el eco de su propia voz llena de desprecio y la abrugadora verdad. Había insultado y rechazado al legado viviente de su padre. El resto del día fue una nebulosa para Damián. Despidió al investigador Vargas sin apenas decir una palabra y se encerró en su oficina, pero no podía concentrarse. El informe yacía abierto sobre su escritorio, una prueba irrefutable de su propia bajeza. Cada palabra cruel que le había dicho a Mateo regresaba para atormentarlo. Patética solicitud. Financiar la pereza. La suerte es para los perdedores. Se sentía enfermo de vergüenza. La imagen de su padre ya no era la de un hombre débil, sino la de un hombre que había sufrido en silencio, consumido por una búsqueda desesperada, mientras criaba a un hijo que lo despreciaba por una distancia que ahora dolorosamente comprendía. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerlo. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente perdido. Su arrogancia, esa armadura que lo había protegido del mundo, se había hecho añicos, revelando un vacío que no sabía cómo llenar. Se dio cuenta de que su padre no le había dejado solo un imperio financiero, sino también una responsabilidad, una misión que ahora caía sobre sus hombros. La búsqueda había terminado. Su padre había encontrado a su hijo perdido. ¿Y qué había hecho él, Damián? Lo había escupido en la cara. La ironía era tan brutal, tan cruel, que casi lo hizo caer de rodillas.
El destino, en un giro macabro, lo había puesto a prueba de la manera más humillante posible. Esa tarde tomó una decisión. No podía deshacer sus palabras, pero no podía vivir con ellas. Tenía que ir al refugio. Tenía que ver a Mateo, no como un millonario condescendiente, sino como... ¿Cómo qué? Ni siquiera sabía cómo presentarse. Hola, soy el idiota que te insultó ayer y, por cierto, soy tu hermano. La idea era absurda, sin embargo sabía que tenía que hacerlo. Por primera vez en años, bajó al garaje y tomó las llaves de uno de sus autos él mismo, dejando atrás al chofer. Condujo desde la opulencia de Wall Street hacia los barrios olvidados de Brooklyn, cada kilómetro acortando la distancia física, pero agrandando el abismo moral que sentía en su interior. Iba a enfrentar las consecuencias de sus actos y tal vez a conocer por fin a su hermano. El refugio de la esperanza era exactamente como Damián lo había imaginado y al mismo tiempo completamente diferente. El edificio era viejo, con ladrillos desconchados y ventanas que habían visto mejores días. Pero al entrar, no encontró la desolación que esperaba. En su lugar, había un murmullo de vida, de comunidad, gente compartiendo historias en mesas desgastadas, niños jugando en un rincón con juguetes donados, voluntarios sirviendo café caliente. El olor a desinfectante se mezclaba con el de la sopa de la cena. Era un mundo caótico, humilde y profundamente humano, un universo de distancia de sus oficinas esterilizadas y sus residencias silenciosas. Se sintió como un intruso, su traje de miles de dólares una ofensa en aquel lugar. Vio a Mateo en el centro de todo, moviéndose con una calma y una autoridad natural. No estaba sentado detrás de un escritorio, estaba de pie, escuchando atentamente a una mujer mayor que lloraba en silencio, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Luego se agachó para hablar con un niño pequeño y una sonrisa genuina iluminó su rostro cansado. Damián le observó desde la distancia, viendo no a un fracasado, sino a un líder, un pilar de fuerza para docenas de almas rotas. Vio la bondad de su padre reflejada en los ojos de este extraño que era su hermano. La vergüenza que sentía se intensificó, convirtiéndose en una admiración dolorosa. Finalmente, reunió el valor para acercarse. Cuando Mateo lo vio, su expresión cambió. La sorpresa dio paso a la cautela. Sus ojos se entrecerraron, preparándose para otra anandada de insultos. «Señor Montenegro», dijo Mateo, su voz plana, desprovista de la calidez que mostraba a los demás. «Si ha venido a asegurarse de que somos lo suficientemente miserables, puede irse. Estamos ocupados». Damián abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Las disculpas ensayadas, las explicaciones, todo se desvaneció. ¿Cómo podía empezar a explicar la verdad? «Yo», tartamudeó, su propia voz sonándole extraña. «Vine a disculparme. Estuve fuera de lugar. Quisiera entender». Mateo lo miró perplejo. La palabra entender era lo último que esperaba oír de él. Vio algo a los ojos del millonario que no estaba ahí el día anterior. Una grieta en la armadura, una vulnerabilidad. Mateo, aunque desconfiado, era incapaz de negar a nadie una oportunidad de redención. Era el principio sobre el que había construido su vida. ¿Entender qué, señor Montenegro? ¿Cómo es vivir sin un techo sobre la cabeza? ¿O cómo es ser juzgado por gente como usted?, preguntó, su voz sin rencor, pero con el filo de la verdad. Damián no se inmutó. «Todo eso», respondió con una humildad que nunca antes había conocido. «Por favor, muéstreme». Con un suspiro, Mateo asintió y comenzó a guiarlo a través del refugio. Durante la siguiente hora, Damián Montenegro vio la vida sin filtros. Vio los dormitorios abarrotados, las literas tan juntas que apenas había espacio para caminar. Escuchó las historias de la gente. Un padre de familia que lo perdió todo por facturas médicas. Una joven que escapó de la violencia doméstica. Cada rostro, cada historia, era un golpe al castillo de prejuicios que había construido durante toda su vida. Vio a Mateo interactuar con ellos, no como un director, sino como un amigo, un confidente, un hermano. Ofrecía no solo comida y refugio, sino también dignidad. Damián se dio cuenta de que Mateo, con casi nada, estaba haciendo el trabajo que su padre, con toda su riqueza, siempre había admirado: construir puentes, sanar heridas. El legado de su padre no estaba en los edificios de Wall Street, sino allí, en ese humilde refugio. Finalmente, se detuvieron en una pequeña oficina en la parte trasera. El peso de la verdad se volvió insoportable para Damián. «Mateo», comenzó, su voz quebrada por la emoción.
Mi disculpa no es suficiente. Hay algo más que debo decirle. Sacó el sobre del investigador de su maletín y lo puso sobre el escritorio de Mateo. Mi padre, Ricardo Montenegro, lo buscó durante más de 30 años. Mateo lo miró, confundido. ¿Su padre? No entiendo. Damián abrió el sobre y le mostró el certificado de nacimiento y la foto de Ricardo y Elena. Esta mujer, Elena, era tu madre. ¿Y Ricardo? Ricardo era nuestro padre. Mateo se quedó sin aliento, mirando los documentos y luego a Damián, su mente luchando por procesar la revelación. El hombre que lo había humillado, el símbolo de la élite indiferente, era su hermano. El silencio en la pequeña oficina fue total. Un espacio sagrado donde dos mundos opuestos colisionaron, unidos por la sangre y un destino increíble. Esa revelación no borró el dolor, pero abrió la puerta a la sanación. Damián no se limitó a extender un cheque. Se arremangó y se puso a trabajar junto a Mateo. Invirtió millones, no solo para renovar el refugio, sino para transformarlo en el Centro Delegado Montenegro Esperanza, un lugar que ofrecía vivienda, capacitación laboral, apoyo psicológico y atención médica. Vendió su ostentoso penthouse y se mudó a un apartamento más modesto, canalizando su fortuna y, lo que es más importante, su tiempo y su ingenio en la causa. Por primera vez, entendió el legado de su padre. La verdadera riqueza no se acumulaba, se compartía. Trabajando codo a codo, los dos hermanos, antes extraños de mundos opuestos, comenzaron a construir una relación frágil pero genuina, basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Damián encontró en Mateo y en la gente del refugio la familia y el propósito que su dinero nunca pudo comprar. Esta historia nos ha hecho reflexionar sobre los juicios apresurados y el poder de la redención. Si ustedes también creen que nunca debemos juzgar a nadie por su apariencia, que la empatía es la mayor de las riquezas y que siempre hay tiempo para corregir nuestros errores, entonces esta historia es para ustedes. Dejen un like y compartan este video para que este mensaje llegue a más personas. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez han presenciado un acto de prejuicio que luego se transformó en arrepentimiento? ¿Crees que las personas pueden cambiar fundamentalmente? Compartan sus experiencias y hagamos de este espacio un lugar de encuentro. Suscríbanse para más historias que demuestran que el destino siempre nos da una segunda oportunidad para ser mejores. Y recuerden, el verdadero legado no se mide en oro, sino en los puentes que construimos hacia los demás. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que tocará su corazón. Los amo, criaturas del corazón.